Bueno, ahora sí, para terminar, em, tenemos contamos con el tema por qué se maltrata al adulto mayor, porque hemos hablado de las rutas, hemos hablado del maltrato, pero ¿por qué? Ahí debe haber una razón mucho más de fondo. Y para esto nos acompaña la doctora Claudia Ramos. Ella es médica psiquiatra de la Universidad de Antioquia, Senior Fellow en Demencias de la Universidad de California en San Francisco, Estados Unidos, y candidata a doctorado en medicina clínica de la Universidad de Antioquia. Ha trabajado con temas relacionados con factores de riesgo para enfermedades neurodegenerativas, síntomas neuropsiquiátricos en demencias y coordina uno de los grupos de apoyo a cuidadores y familiares de personas con enfermedades neurodegenerativas. Doctora Claudia, bienvenida. ¿Y por qué se maltrata al adulto mayor? Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Muchas gracias a todos los asistentes a las conferencias que se han dado el día de hoy sobre lo que es el maltrato al adulto mayor. Sé que es un tema bastante importante que ha colmado especial relevancia ahorita con la situación de pandemia a nivel global. Entonces, creo pues que fue un tema bastante oportuno, ¿sí? En un momento pues, por el cual pasamos prácticamente el mundo entero. Bueno, entonces les voy a compartir mi pantalla. Listo, están viendo mi pantalla en este momento. Sí, doctora. Okay, perfecto. Bueno, entonces, listo, permítanme un momento. Aquí. Okay. Listo, ahora sí. Muy bien. Bueno, entonces, pues el maltrato contra el adulto mayor, como ya ustedes lo pudieron observar en las diferentes conferencias del día de hoy, se da por muchas razones, ¿sí? En su mayoría muy de la forma en la cual nosotros concebimos lo que es la vejez. Actualmente, cada vez vemos que la pirámide poblacional se invierte, ¿sí? Antes la población estaba representada en su mayor parte por niños, adultos jóvenes, sobre todo en países como el nuestro, como Colombia, que es un país de medianos ingresos. En otros países de primer mundo, países desarrollados, la curva, pues la pirámide poblacional no ha tenido pues como una punta tan pronunciada donde pues la cúspide la ocupan las personas adultas mayores, ha sido una curva un poquito menos pronunciada, pero ahorita nuestra pirámide poblacional se parece mucho a esas pirámides de los países con altos ingresos, donde cada vez hay mayor cantidad de personas que son adultos mayores, es decir, esa población representada por los mayores de 65 años. Esto, pues como todos lo sabemos, cuando nos hacemos mayores, cada vez requerimos más del apoyo de otras personas. Y eso con el tiempo, sobre todo cuando estamos entrando como en esta parte de ese envejecimiento, claro, donde hay un declive significativo en nuestra funcionalidad, puede hacer que aquellos que nos apoyan se sientan cada vez más cargados, más cansados. Entonces, esa representación negativa de la carga, que implica el hecho de que cada vez alguien depende más de nosotros, puede hacer que nos agobiemos y eventualmente podamos maltratar a esa persona de la cual se está cuidando en el momento. A su vez, no es un secreto para todos que a pesar de que en teoría todos los colombianos tenemos derecho a ser parte y a usar el sistema de salud con el que contamos actualmente, pues hay una desigualdad en el tipo de servicios a los que pueden acceder las personas que hacen parte del régimen contributivo versus el subsidiado. Eso se hace aún más evidente cuando nos vamos enfermando, porque pues en la medida que envejecemos y nos enfermamos más, requerimos cada vez de más medicamentos y pues desafortunadamente por esa inequidad a nivel del sistema,
no todas las personas que llegan a cierto momento de sus vidas pueden lograr que sus comorbilidades estén bien controladas porque la disposición de los recursos no es la misma, ¿sí? Y eso también agobia a la persona que está cuidando de ese adulto mayor. Por tanto, podría eventualmente, por esa sobrecarga, volverse sin querer una persona maltratadora del adulto mayor. Por otra parte, está la ruptura de la familia, comunidad básica de la sociedad. Es paradójico ver cómo en la medida que hemos tratado de desarrollar cosas para acercarnos más como comunidad, hemos logrado lo contrario, ¿sí? Es muy como a mí, yo tengo celular porque me toca, ¿cierto? Pues por mi trabajo lo necesito, pero yo realmente no es que me guste mucho usarlo, entre otras cosas porque se pierde uno del otro. Es llamativo ver cómo en los restaurantes, en los parques, en las fiestas, en la casa, sitios donde nosotros, pues en teoría, deberíamos aprovechar la posibilidad de hablar con el otro de manera directa, nos ensimismamos, ¿sí? Y nos adentramos cada vez más en este tipo de tecnologías, olvidándonos de que pues finalmente esto se desarrolló para acercarnos y no lo contrario, ¿sí? Que es lo que está pasando actualmente. También ese concepto egocéntrico, hedonista de la vida, la vida es muy corta, hay que aprovechar lo más que se pueda. ¿Qué voy a andar yo perdiendo mi tiempo cuidando de otra persona? Ha ido cambiando la forma en cómo nosotros nos relacionamos con los adultos mayores. Cada vez es más frecuente en países de medianos y pocos ingresos como el nuestro, este tipo de lugares donde se hace atención de los adultos mayores. Esto ha sido una cosa más común en países del primer mundo, en países de altos ingresos económicos, pero cada vez lo vemos más en países como el nuestro, muy seguramente también por esa idea de, pues, cuidar no es algo agradable, ¿sí? Cuidar representa muchas obligaciones, perdemos el tiempo cuidando, por tanto es necesario buscar a alguien más que lo haga, ¿sí? Entonces, esas cosas pues, han impactado de una manera cada vez más significativa en nuestra cultura y han hecho que hoy en día se tenga incluso una visión mucho más negativa de la que se tuvo hace unos 15 o 20 años respecto al envejecimiento. Entonces, ¿qué es el maltrato al adulto mayor? Hay unas definiciones técnicas. Una de esas definiciones salió de la primera conferencia de consenso sobre el anciano maltratado en 1996, la cual dice textualmente que el maltrato hacia el adulto mayor es todo acto u omisión sufrido por personas de 65 más años que vulnera la integridad física, psíquica, sexual y económica, el principio de autonomía o un derecho fundamental del individuo, que es percibido por ese o constatado objetivamente con independencia de la intencionalidad y del medio donde ocurra, familiar, comunidad, instituciones. Esto quiere decir que lo que mencionaban de pronto anteriormente, creo que Ángela tocó algo al respecto sobre que pues, no es solamente el golpe, ¿sí? Ángela lo decía, es también el hecho de dejar de hacer cosas que debemos hacer con nuestro adulto mayor, lo que se considera maltrato. Y que eso no solamente está supeditado a la familia, sino que también se puede ver en otras esferas, como lo es la comunidad en general y las instituciones. Desafortunadamente hemos podido observarlo ahorita a lo largo de la pandemia. Nuestro país es un país en el cual apenas un 54% tiene estudios educativos primarios de la población adulta mayor colombiana. El resto son personas, aproximadamente un 20% de las personas adultas mayores dependen, ¿sí? de alguien más para sobrevivir, y un 30% viven de la informalidad. Y ahorita con esto de la situación de la pandemia, sobre todo cuando estuvimos en estas cuarentenas estrictas, pues los medios de comunicación nos mostraron cómo en la comunidad se hacía a veces maltrato a esos adultos mayores porque estaban tratando de sobrevivir, ¿cierto? Se les pedía que tenían que estar de manera estricta en su casa, porque además era una población vulnerable, ¿cierto? Pero pues es complicado cuando uno está con una situación difícil económicamente hablando, establecer ese balance, ¿cierto? Salgo, me expongo, pero pues consigo para vivir, o me quedo en mi casa, pero igual
pues mi salud se va a ver deteriorada porque no cuento con los recursos mínimos para mantenerme bien. Por otro lado, tenemos esta otra definición que se dio en la Declaración de Toronto, en Canadá, para la prevención global de maltrato a personas mayores en el 2002, que dice que el maltrato es una acción única o repetida o la falta de respuesta apropiada que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza y la cual produzca daño o angustia a otra persona, ¿sí? Desafortunadamente esa es como la que más aplica, ¿sí? Incluso en nuestros hogares y también en muchas instituciones de cuidado al adulto mayor, que se espera que pues, estas personas que están a cargo de los adultos mayores pues, hagan su labor con cariño y con respeto, pero desafortunadamente en muchos casos ocurre lo contrario. Pues, mirando las estadísticas, se encontraba que hasta un 29%, que hay una prevalencia de un 29% en España de maltrato al adulto mayor. Hablo de España porque es uno de los países donde hay mayor cantidad de instituciones dedicadas al cuidado del adulto mayor y es muy triste saber pues como ese tipo de situación, ¿cierto? Porque la familia pues cuando lleva a un adulto mayor a un lugar como esto se espera que allá se le siga respetando y se le siga cuidando con cariño, como si estuviera en su casa, pero desafortunadamente no es lo que pasa en muchos casos. Colombia, respecto al maltrato, pues estamos en una situación un poquito más compleja que quizás la que viven otros países porque en nuestra nación, debido a la situación de violencia de más de 50 años que ha atravesado el país, hemos normalizado la violencia, ¿sí? Hemos vivido situaciones muy complejas, digamos que por oleadas. Y eso ha hecho que a veces, bueno, a veces no, muchas veces, la violencia intrafamiliar, ¿sí? O la violencia dirigida al adulto mayor nos parezca una bobada, entre comillas, como que, ¿por qué te vas a quejar? ¿Por qué te maltratan psicológicamente? Hay cosas peores, puede haber un secuestro, puede ser víctima de una vina antipersona, te pueden masacrar, ¿sí? O sea, se empiezan a comparar este tipo de maltratos con otras cosas que, si bien han sido muy graves, pues lo otro finalmente incluso en muchas ocasiones ha sido el preámbulo de ese maltrato a gran escala que ha vivido el país. Entonces hemos subestimado este tipo de situaciones y eso ha hecho que sea cada vez más difícil desarrollar estrategias eficaces para contrarrestar y eventualmente, ¿por qué no?, erradicar este flagelo de la violencia intrafamiliar, de la violencia contra el adulto mayor en este caso que vivimos como país. La prevalencia de maltrato al adulto mayor a nivel global oscila entre el 3 y el 27%, pero nosotros tenemos una prevalencia, pues al menos conocida, porque también hay mucho subregistro, de un 12%, ¿sí? Que es una cifra bastante significativa, siendo más prevalente la violencia psicológica, seguida de las demás que ya les voy a mencionar más adelante. Bueno, como les comentaba ahorita, es complicado saber la prevalencia exacta de la violencia intrafamiliar porque es una cosa que ha sido invisibilizada por mucho tiempo. Apenas ahorita, hace unos años, es que empezamos a hablar de manera más clara sobre el tema. Se habla de que aproximadamente un 20% de los casos es notificado, ¿sí? O sea que hay un 80% de subregistro. ¿Por qué se da esto? Porque la gente no habla del tema todavía con más claridad. Por ese miedo a la ruptura en las relaciones con los hijos, el miedo también al abandono. De hecho, es una amenaza que se escucha con bastante frecuencia por parte del victimario hacia la víctima, o miedo también a las represalias, ¿cierto? Que haga algo peor contra mí, que me quite ese apoyo económico, que me eche a la calle. A veces la misma víctima tampoco sabe de la gravedad de la situación y esto se da, pues, como les comentaba ahorita, porque todos, ¿sí? Desafortunadamente desde niños, desde muy pequeños hasta las personas ya más adultas hemos normalizado la violencia. Entonces esa violencia de la casa nos parece muy normal. Tanto así que todavía es bastante frecuente la violencia contra el niño. No, es que pues a mí me criaron de esa manera, ¿cierto? Con chanclazos, ¿sí? Con correazos. Y soy un buen ciudadano, soy una buena ciudadana.
esto no es grave, pues finalmente no pasa nada, el mundo sí, que la vida continúa y sí pasa. Si nosotros estamos ahorita en la situación en la que estamos como país y como planeta, es también te cuenta esa historia que hay detrás de cada uno de nosotros y la violencia tiene mucho que ver con esto. Entonces, desafortunadamente, ese devenir histórico en el que estamos hace que pues, cuando son violentos contra nosotros o cuando nosotros somos violentos contra otras personas, en muchas ocasiones no lo veamos de manera tan clara. Por tanto, no empecemos a mover la maquinaria para que esa situación cambie. En 2017, pues que se hizo un censo importante sobre qué estaba pasando con la violencia contra el adulto mayor, se encontró que aumentó el número de casos de violencia contra el adulto mayor en casi un 20%, ¿sí? Comparado con 15 años atrás. Los tipos de violencia más comunes identificados en este estudio de 2017 fueron la violencia por negligencia, de la cual ya les han hablado en otros momentos de la mañana, la violencia psicológica, que desafortunadamente era el tipo de violencia más común a nivel global, en nuestro país se incluye en ese tipo de prevalencia, la violencia física, financiera y sexual. En Colombia la violencia más común es la psicológica, seguida de la violencia física, viene también la violencia pues la violencia financiera y por último la violencia sexual. La violencia por negligencia no es tan clara cuál es la prevalencia, pero yo me atrevería a decir, por lo que se ha visto en otros países con condiciones culturales y sociopolíticas muy similares a la nuestra, que la negligencia incluso podría estar al mismo nivel en cuanto a prevalencia que el maltrato de tipo psicológico, ¿sí? Sino que es un tipo de maltrato un poco más complicado de medir y por tanto más subestimado. Por acá tenemos esta gráfica, ¿sí? Que fue tomada del estudio SABE, que se hizo en Colombia en 2015, donde pues, los tres tipos de violencia más comunes fueron la violencia psicológica, la violencia por negligencia y la violencia física, siendo menos comunes la violencia financiera y la violencia sexual. Hay unas diferencias también grandes a nivel de los sectores económicos en los cuales podemos encontrar mayor prevalencia de esos tipos de maltrato hacia el adulto mayor. Por ejemplo, en los estratos socioeconómicos 1 y 2 tenemos que son más comunes los tipos de violencia psicológico y físico, pero en los estratos 5 y 6 pues no son tan comunes esos tipos de violencia contra el adulto mayor, pero sí lo es la violencia de tipo financiero. También hay unas diferencias grandes en cuanto al género. Desafortunadamente, la violencia o el maltrato contra el adulto mayor es mucho más común contra las mujeres, ¿sí? Hasta un 70% de los casos de violencia contra el adulto mayor está registrado en mujeres, por cualquier tipo de violencia, por todos los tipos de violencia, y en general también en personas menores de 70 años se ve con más frecuencia el maltrato. Acá lo vemos, pues prácticamente solamente se equiparan ambos géneros en la violencia de tipo financiero, pero en el resto de tipos de violencia, desafortunadamente las mujeres somos las que pues, llevamos la peor parte. Muy seguramente eso está explicado por la preparación educativa que pues, a veces en algunas mujeres, sobre todo mujeres del área rural, es menor comparado con el tipo de preparación que pueda recibir un hombre. Y también esa parte cultural de que en muchos sitios, más en el área rural que en la zona urbana, las mujeres siguen, un gran porcentaje siguen siendo dependientes económicamente de los hombres. Por tanto, pues esto se puede ver reflejado en estas estadísticas donde pues, la mujer tiene un grado de vulnerabilidad un poco mayor comparado con el de los hombres. El COVID pues, fue una situación que yo creo que golpeó todas las esferas sociales. Pues, esta parte relacionada con el maltrato hacia el adulto mayor no fue la excepción.
Tenemos que pues, hubo muchas dificultades, o hay todavía muchas dificultades para este grupo poblacional por diferentes razones. Una de esas es, por ejemplo, el bienestar económico, lo que les comentaba ahorita de la situación que nosotros vemos en nuestro país, ¿sí? Que pues, desafortunadamente, y sobre todo para mujeres, un 65% de las mujeres que ya han alcanzado esa edad de jubilación no cuentan con una jubilación, ¿sí? Eso muy explicado pues como desde el punto de vista cultural también, por el hecho de que muchas mujeres todavía se enfocan en su familia, en su casa y pues no cotizan al sistema, ¿cierto? De pensiones de nuestro país, por tanto llegan a esas edades sin poder recibir ese tipo de beneficio. Bueno, en cuanto a la salud mental, las personas adultas mayores, por el tipo de pandemia que vivimos, se les sugirió, casi que obligó, a mantener el aislamiento, ¿sí? A distanciarse, a mantener el aislamiento. Sin embargo, pues no es un secreto que fue mucho más fácil lidiar con este aislamiento para las personas más jóvenes, debido a que se contaban con posibilidades para seguir trabajando de tipo tecnológico, pero pues los adultos mayores, muchos no tienen esa capacidad todavía de poder utilizar esas herramientas. Hasta 4.5 millones de personas adultas mayores del Reino Unido, hablamos de un país del primer mundo, no están familiarizados con la tecnología, ¿sí? Por tanto, pues si uno no está familiarizado con este tipo de recursos, obviamente no los va a poder usar. ¿Qué diremos de países como el nuestro? Entonces, pues digamos que el distanciamiento estuvo muy bien, pues quizás esto nos ayudó a que se evitaran muchas más muertes de las que hubo, donde esa población adulta mayor fue la que se llevó pues como lo peor del asunto, ¿sí? Entre un 80 y un 90% de las muertes que se han dado por COVID se han dado en personas que tienen 70 o más años de edad, pero pues el costo emocional, el costo mental, el costo de la salud cerebral ha sido bastante alto. Ya pues me imagino que muchos de ustedes habrán tenido la posibilidad de censar eso en la medida que personas que tenían algún grado de deterioro cognitivo, por ejemplo, ya pues algunos estudios que se han publicado de países como Argentina, España e Italia, se deterioró significativamente esta parte. Por otro lado, los adultos mayores, ahorita como de la pandemia, muchos estaban y están dedicados a esa parte de cuidado de otras personas, cuidado de sus nietos o cuidado de sus parejas, ¿sí? Por tanto, esa labor de cuidado los pone en ese papel de respondedores, donde eso también implica unos riesgos, ¿sí? Riesgos biológicos en la medida que, por ejemplo, pues también se ha tenido que exponer porque son personas que igual pues tienen que salir a hacer cosas que hacen parte también de esa labor de cuidado, y también pues el hecho de que cuidar en esta situación de pandemia aumenta la carga emocional que representa la labor de cuidado. Entonces, también por este lado se han visto bastante perjudicados los adultos mayores. La parte pues de letalidad ya se las había comentado, que obviamente pues impactó de manera bastante negativa a este grupo poblacional. La vulnerabilidad, ¿sí? Que está dada a los adultos mayores por esa situación de que bueno, tienen cierta edad, una edad que implica también mayor prevalencia de otras comorbilidades como la hipertensión y diferentes problemas cardiovasculares que aumenta el riesgo en ellos de que si contraen la infección puedan complicarse. Y los malos tratos y el descuido, desafortunadamente, pues, se agravó aún más la situación con esto de la pandemia por COVID-19. Ya en 2017 se hablaba de que una de cada 6 personas eran objeto de maltrato. ¿Sí? Una de cada 6 personas adultas mayores eran objeto de maltrato. Y pues ahorita con esto del confinamiento empeoró la situación, o sea, por el hecho de que pues se quedaron muchos solos, ¿sí? Y con poco contacto con esas personas que anteriormente eran un soporte importante para ellos, por tanto podría uno hablar de ese tipo de situaciones de un maltrato por negligencia, cuando de pronto el cuidado ya no era
no tenía la misma calidad que antes, o otros tipos de maltrato en el caso de las personas pues, que quedaron conviviendo con otra gente, con sus hijos, nietos y demás durante la pandemia. Bueno, el maltrato psicológico tiene diferentes características, como les comentaba ahorita, es el más frecuente, ¿sí? En Colombia se habla de que hasta un 23% de los casos de maltrato contra adultos mayores de ese tipo, maltrato psicológico, es también bastante reportado en países de altos ingresos y se da por una relación potencialmente dañina entre el adulto mayor y el cuidador. Ese tipo de maltrato es muy grave porque va creando un menoscabo en la autoestima de ese adulto mayor, ¿sí? Lo va haciendo más inseguro porque pues le va haciendo entender que no puede confiar en nadie, ¿cierto? Que esas personas en las que supuestamente tendría que confiar, que están velando por su bienestar, pues no son tan confiables y esto empieza a hacer que pues, no solamente pierda la confianza en ese adulto que lo está cuidando, en esa persona que le está cuidando, sino en general en otras personas, ¿sí? Lo que agrava más también otros problemas, por ejemplo, como el aislamiento. En algunos casos, pues bueno, el maltrato psicológico implica que no hay ese contacto físico y que no deja pues como una huella física palpable, pero pues empieza a dejar otras huellas a veces mucho más difíciles de borrar, como son las huellas en el alma, ¿cierto? Las huellas del corazón. El maltrato psicológico a veces, pues, bueno, no necesariamente implica que otra persona le diga cosas malas a nuestros adultos mayores, sino el hecho también de quitarles su autonomía, ¿sí? Tratarlos como unos niños, sin una razón clara, por ejemplo, que tengan algún tipo de deterioro cognitivo importante, impedirles que salgan a la calle, interactúen con otras personas, que hagan uso del teléfono, eso también sería otro tipo de maltrato psicológico bastante dañino para ellos, bastante nocivo. Bueno, las burlas, ¿sí? Las agresiones verbales, la ridiculización no son tan infrecuentes como lo creería, sobre todo en cuidadores que se sienten bastante cargados. Esto puede hacerse cada vez más frecuente, por eso es muy importante uno como cuidador estar cuidando mucho también de uno para evitar este tipo de maltrato, que es bastante común desafortunadamente en los cuidadores que están sobrecargados física y psicológicamente. El maltrato físico, pues como su nombre lo indica, es el uso de la fuerza física. Los más perjudicados son personas un poco más jóvenes, muy seguramente porque son personas que tienden más a confrontar a estos cuidadores. Personas entre los 60 y los 64 años son las que sufren más de ese tipo de maltrato. Los hijos son en diferentes partes del mundo los principales victimarios. Y la razón principal es la intolerancia, ¿sí? La intolerancia que muy seguramente, o sea, no significa que el hijo o la hija sean malos hijos. Muchas situaciones es que están cansados y se cargan también de otro montón de cosas, porque además del cuidado de su familiar, pues en muchas ocasiones también tienen que estar pendientes del cuidado todavía de sus propios hijos, el estrés laboral. En algunos casos los cuidadores pues, no son cuidadores de tiempo completo, de medio tiempo, pero entonces se cargan del estrés por su trabajo y eso termina a veces en este tipo de situaciones. Hay diferentes formas de uno evidenciar el maltrato físico contra el adulto mayor. Están pues, los golpes, que ya vamos a ver en cuáles partes del cuerpo son más comunes. También pueden haber quemaduras, empujones. Muchas veces el maltrato físico empieza por esto. Cuando uno empieza a actuar de esta forma, ojo, ¿sí? Si uno es el que está siendo potencial victimario de la persona adulta mayor, porque o sea, de que uno de esto pase a otra cosa más grave, ya queda una distancia muy corta. La inmovilización mecánica, esto se ve con bastante frecuencia en los hogares de cuidado al adulto mayor. No, es que pecado, de pronto se cae, ¿sí? Pero ese se cae, olvidan con esto que pues, inmovilizar a una persona físicamente, ya eso se sabe, aumenta el riesgo de que se agite,
verbal y físicamente, se angustie, se van desacondicionando más rápido las personas que están inmovilizadas físicamente y por tanto eso se va a traducir en un mayor riesgo de caídas, ¿sí? Que las caídas de alguna forma tienen una relación con el maltrato contra el adulto mayor. Y también el uso inapropiado de la medicación, ¿sí? O sea, no dar toda la medicación que se debiera, porque no es que a mí me parece que es que mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi tío están tomando muchas cosas, entonces mejor no le doy esto, ¿sí? O como no, es que yo creo que es insuficiente la cantidad de sueño que tiene, voy a darle estas 2 tableticas más, ¿sí? De X medicamento para el sueño porque necesito que descanse. O no, yo no tengo mucho que hacer, necesito que esta persona me deje tranquila, entonces le voy a dar esas goticas de más de este medicamento que yo sé que lo calma. Esos 2 tipos de cosas son maltrato físico, ¿sí? Y también pues hay que tener cuidado sobre eso y evitarse. Qué bueno que estemos hablando del tema, ¿sí? Qué bueno que estemos visibilizando esto, porque en la medida que lo visibilicemos, ya otros países han medido estrategias para tratar de contrarrestar el maltrato contra el adulto mayor. Esto pues se va a traducir en una disminución de este flagelo. La violencia sexual pues no es tan común, de hecho es la menos común de todos los tipos de violencia, de todas maneras pues no por eso no deja de ser importante. Es cualquiera de estas cosas, ¿sí? Puede ser un acto sexual o la tentativa de consumar un acto sexual, comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o intento de comercializar o utilizar la sexualidad de otra persona mediante coacción. Cualquiera de esas cosas, ¿sí? Implican violencia sexual y no deben ser toleradas. Las formas en las cuales se pueden dar ese tipo de maltratos pues, pueden ser desde cosas no tan evidentes como lo es una palabra o una insinuación, ¿sí? Hasta ya un acto sexual, pues un intento de acto sexual explícito, ¿sí? Y cualquiera que sea la forma en la que se manifiesta ese tipo de maltrato, puede desencadenar cualquiera de esas cosas, ¿sí? Una reacción traumática aguda, episodios confusionales, puede hacer que esta persona que está siendo víctima de ese tipo de maltrato empiece a recordar cosas de abuso sexual que vivió en algún otro momento de su vida, especialmente en la infancia. Y se sabe también que este tipo de maltrato, si bien no es el más común, es uno de los que está más relacionado con muerte temprana, muy seguramente por el estrés que implica para la persona víctima de este tipo de abuso. Por otro lado, tenemos el abuso, maltrato patrimonial o financiero, que es, como les decía ahorita, común, ¿sí? Sobre todo en personas de estratos socioeconómicos altos. Es conocido como el mal uso, explotación o apropiación de bienes por parte de terceros, pues de otra persona diferente a aquella pues, que es propietaria del recurso, sin el consentimiento del adulto mayor. Aunque pues uno podría entender que las personas que tengan alguna deficiencia a nivel cognitivo pues van a necesitar ese soporte por parte de algún familiar o alguien que asuma esa labor de curador. Desafortunadamente es bastante frecuente que ese grupo poblacional sea el más afectado por este tipo de abuso, ¿sí? Del abuso financiero. Para mí fue algo bastante llamativo y triste al mismo tiempo ver cómo personas pues, que tienen una buena capacidad o que tenían, pues, que en ese momento que visualicé la situación, tenían una buena capacidad adquisitiva, estuvieran estafando a sus papás, ¿cierto? Cuando también pues tenían un buen nivel económico, ¿sí? No es tan infrecuente, es importante pues tenerlo presente porque hay unas señales que se pueden presentar y darnos cuenta de que eso está ocurriendo y también eso pues tendría que reportarse. La negligencia es después del abuso psicológico, el maltrato psicológico, el tipo de abuso contra el adulto mayor más común. Generalmente pues se debe a que el cuidador no cumple con esos deberes que tiene de cuidado. Hay 2 tipos de negligencia, una que se conoce como negligencia activa, es decir,
yo sé que no estoy haciendo bien las cosas y no las estoy haciendo bien porque no me importa, no quiero o quiero causar daño con esto. O la negligencia pasiva, que es ese descuido involuntario, en muchas ocasiones por desconocimiento. No sé cómo es esto de ser un cuidador de un adulto mayor, me falta formación, por tanto hay cosas que de pronto dejo de hacer que son importantes, pero que pues por ese desconocimiento no las estoy haciendo. Las manifestaciones de negligencia, tanto activa como pasiva, son varias. Pueden ser las lesiones por presión en personas que de pronto están con movilidad reducida o ya postradas en una cama. La malnutrición, sea una persona que se vea pues, con sobrepeso o una persona ya demasiado delgada, ambas situaciones son sugestivas de que algo no se está haciendo bien con ese cuidado del adulto mayor. La deshidratación, que es bastante frecuente. Nosotros con el paso del tiempo nos vemos cada vez, somos cada vez menos conscientes de que necesitamos agua, ¿sí? Nuestros mecanismos que alertan a nuestro cerebro de que pues, ya es necesario tomar líquidos, se van afectando con el tiempo, ¿sí? Y eso hace pues que el adulto mayor de por sí tenga un riesgo per se a la deshidratación, que obviamente se va a dar si no hay un cuidador que esté pendiente de esta necesidad de hidratación por parte de la persona. El descuido en higiene personal no es que le da mucha pereza, yo no me voy a poner a pelear con esta persona, pues eso también pone en riesgo, ¿sí? De infecciones, sobre todo de infecciones a la persona que estamos cuidando, y también sería un signo o un síntoma de negligencia. O no dar los tratamientos médicos, como les decía ahorita, a veces uno, en muchas ocasiones, ¿sí? No porque uno quiera hacerle mal a la persona que está cuidando, se llena de un montón de dudas y prefiere como evitar dar tanta medicación, tanta medicación. O siente que hay un medicamento que, este medicamento es como bueno, pero la dosis yo creo que no es la adecuada, le voy a dar un poquito más. Esos dos tipos de cosas, pues, bueno, también pues están por un lado desde lo físico, ¿cierto? Desde ese abuso físico, pero también desde la negligencia en la medida que no se está haciendo lo que se tendría que hacer con esa persona para que desde el punto de vista físico o mental esté bien. Bueno, hay unas características de los abusadores, ¿sí? Que hay estudios forenses que han permitido visualizar cuáles son los 5 perfiles más comunes de una persona que se vuelve maltratadora de un adulto mayor. Está el sentirse sobrecargado, ¿sí? Son personas con muy buenas intenciones, la gran mayoría de cuidadores son personas que quieren hacer bien su labor, pero pues en muchas ocasiones no cuentan con el apoyo de toda su familia, o por algunas dificultades desde el punto de vista psicológico, pues les es difícil soltar, ¿sí? O permitir que haya un acompañamiento. Por tanto, pues empiezan a llenar de estrés físico, de estrés psicológico, y eso implica que pues, cada vez se vuelvan menos tolerantes ante ciertas situaciones por parte de la persona que están cuidando y terminen siendo violentos, ¿cierto? De manera ya sea verbal o física contra esa persona que cuidan. Por otro lado, está el perfil de la persona que tiene algún grado de discapacidad, ¿sí? Son personas que tienen limitaciones físicas o mentales, pero pues no hay quien más cuide. Con cierta frecuencia vemos situaciones en las cuales, por ejemplo, hay un hijo que tiene alguna dificultad, un grado de discapacidad intelectual, lo que antes se llamaba retardo mental, y ese papá o esa mamá que habían sido sus cuidadores, pues ha pasado el tiempo y se han envejecido. Y esta persona con esta discapacidad, a veces no tan grave, pues intenta hacer como un cuidado de esa persona que lo ha venido cuidando. Esto es algo que es bonito, ¿sí? Pero se requiere para ese tipo de situaciones, ese tipo de familias donde está esta situación presente, un acompañamiento especial, ¿sí? Porque hay 2 personas que están en condición de vulnerabilidad, la persona adulta mayor y esa persona con la discapacidad intelectual. Entonces, pues no es cuestión de pensar tampoco que esa persona con la discapacidad no pueda hacer algo por esa persona que en el pasado la ha cuidado, pero sí está como muy pendiente de, bueno, ¿cómo puedo optimizar las condiciones de ese entorno para que se disminuyan los riesgos a los que pueden estar expuestos esa diada cuidador en situación de discapacidad, persona adulta mayor, ¿sí?
El tipo de maltrato, obviamente, pues bueno, ya ustedes lo supondrán que se dan en estas condiciones, es el de negligencia, pero eso pues es algo que si uno lo trabaja, pues puede hacer que la situación sea menos grave. El narcisismo, ¿sí? También es un perfil de algunos tipos de maltratadores en los cuales pues quien tiene esos rasgos narcisistas ven la relación como un medio para obtener un fin. Ven las relaciones en general, pues da la situación de que es un adulto mayor, alguien con esa vulnerabilidad pues que hace que sea víctima fácil de personas con esos rasgos de personalidad, pero igual un narcisista pues donde ve la oportunidad de aprovecharse de las situaciones lo va a hacer seguramente. Son personas que buscan hogares o centros de atención para adultos mayores. Pues algunas personas con este tipo de rasgos muy seguramente buscarán trabajar como cuidadores o en un centro de atención al adulto mayor, y pues su intención, consciente o inconsciente, es buscar personas que tengan alguna vulnerabilidad para satisfacer ciertas necesidades, sobre todo de tipo económico, ¿sí? Algunas, pues bueno, la mayoría pues van a hacer maltrato de tipo financiero, pero otras, teniendo en cuenta que pues, en muchas situaciones lo que importa pues es esta parte, van a ser negligentes en cuanto a las obligaciones que tienen con esa persona que están cuidando. Tenemos este otro perfil, que es el perfil de una persona dominante, ¿sí? El cuarto perfil de las personas que se han visto que son potenciales maltratadores. Son personas que a lo largo de su vida pues han mostrado que les gusta ejercer poder y ejercer autoridad, y sienten que a veces por ciertas situaciones también psicológicas que pues muy seguramente si reciben un apoyo psicológico van a lograr trabajar en ese aspecto, sienten que esa víctima del maltrato merecen ser maltratadas. Pueden proporcionar principalmente tres tipos de maltrato: el maltrato por negligencia, pero también el financiero y el sexual. Y por último tenemos el perfil del maltratador sádico, que son personas que tienen una cosa que se llama trastorno de personalidad antisocial. Son personas que viven en función de satisfacer ciertas necesidades, tienen también dificultades para hacer lo que mencionaba Ángela ahorita en esa frase tan bonita al final, de empatía con el otro. O sea, les es muy difícil ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿sí? Entender lo que a la otra persona le pasa y también prever, ¿sí? Lo que implica esas emociones del otro. Son personas que debido a esas dificultades para empatizar con los demás, pueden sentir placer al ejercer violencia sobre la otra persona, y el tipo de maltrato que más comúnmente ejercen personas con rasgos antisociales de la personalidad es el maltrato físico. Bueno, entonces, ¿cuáles son los signos de alarma de maltrato? ¿Sí? Que pueden ser proporcionados por cualquiera de esos 5 tipos de potenciales maltratadores. En el caso del maltrato físico, pues podemos sospecharlo si vemos hematomas o lo que llamamos comúnmente morados en la cara, ¿sí? Sobre todo en esta área superior, pues alrededor de los ojos, en los brazos, cara interna de los brazos, donde muchas veces son sujetados por esas personas que están siendo victimarias, hematomas aquí en el pecho o en la espalda o en los glúteos, ¿sí? También los rasguños, las fracturas, ¿sí? Fracturas múltiples o con caídas que uno dice, pues bueno, o sea, me dicen que se cayó mi papá, mi mamá o mi familiar de esta manera, pero no era para tanto. Las marcas de ataduras en las muñecas, ¿sí? En el caso de sitios o incluso pues casas, hogares donde se utiliza la inmovilización mecánica de las personas. No es tan común, pero a veces, pues, sobre todo por lo que pude apreciar en unos videos donde se muestran casos de maltrato en hogares de atención al adulto mayor, ausencia de pelo en ciertas zonas, o en casos muy graves, una cosa que es el desprendimiento de la retina, o sea, problemas de la retina, se viene la retina por golpes muy fuertes en la cara o por una cosa que se llama zarandeo, que tanto los niños recién nacidos o los lactantes, como los adultos mayores que ya pues son muy frágiles y vulnerables, pueden presentar.
El maltrato psicológico se puede sospechar ante la presencia de una depresión o una ansiedad que no mejoran. Esta persona está al cuidado pues, de un buen psicólogo, tiene ya psiquiatra, le damos su tratamiento y ¿qué pasa? Pues que esta persona sigue como mal, sigue triste. Si la persona es víctima de maltrato y eso es lo que está generando esos problemas afectivos, pues desafortunadamente la persona no va a dejar de sentirse mal por tomar una pastilla si no se le quita ese causal de ese distrés psicológico como lo es el maltrato. El maltrato psicológico también pues, puede llevar a confusión, a desorientación. Una persona que estaba bien, pero de un momento a otro se ve como perdida en el tiempo, como confusa. Esto es algo como muy súbito o se mantiene en el tiempo, se hacen estudios para mirar si lo que tienes es una demencia y pues pareciera que no, o teniendo una demencia pues esto empeora rápidamente. También nos debe llevar a sospechar que esta persona está siendo víctima de maltrato. Alguien que tiene miedo a los extraños o a ese entorno natural, pues sospechemos que de pronto el maltratador está ahí, cercano a esa persona que tiene este tipo de conductas, o el miedo al cuidador, frases negativas contra sí mismos, que yo soy un estorbo, no sirvo para nada, me debería morir rápido. También, pues, bueno, no solamente dan cuenta de que esa persona pues está deprimida y ya, sino que además puede ser que la causa de la depresión sea el maltrato. Si tienen miedo a hablar, o si están buscando demasiado afecto o atención, o si cambian de actitud cuando están frente a ciertas personas, también estos son signos de alarma de que algo está pasando posiblemente desde lo psicológico con ellos. El maltrato social, que les hablaba ahorita, pues del aislamiento, de la exclusión, de evitar que la otra persona pues hable con sus amigos, utilice el teléfono, salga a la calle, eso pues también es un tipo de maltrato, y el que una persona esté hablando de eso, un adulto mayor o alguien cercano a ese adulto mayor, hable de este tipo de situaciones, nos debe llevar a pensar que pues que eso es un maltrato, ¿cierto? Y que si es un maltrato, pues tenemos que hacer algo al respecto. El abuso sexual, pues digamos que hay ciertas situaciones que lo pueden poner a uno como en alerta, infecciones urinarias frecuentes, o que la persona adulta mayor, pues sobre todo en personas que tienen algún grado de deterioro cognitivo, que son los más vulnerables a este tipo de abuso, empiecen de pronto con conductas inapropiadas, que uno diga, no, pero es que mi mamá o mi papá se volvieron pues como viejitos verdes, sobre todo en el contexto, por ejemplo, de institucionalización, de que están en un hogar de cuidado de adulto mayor y se tocan de pronto mucho los genitales, o tienen cierto tipo de conductas, inclusive contra extraños que antes no tenían, además pues de cosas más evidentes como pueden ser lesiones cerca a las áreas genitales, o hemorragias que antes no tenía una persona, por ejemplo, que ya estaba en su menopausia. O la ropa interior se observa en ciertas condiciones pues que sospechamos no es algo normal, pues también nos puede llevar a sospechar de un abuso sexual contra estas personas. El abuso financiero se caracteriza, pues, o puede ser sospechado ante la presencia de ciertas situaciones, por ejemplo, que de manera irregular se estén gastando los recursos de la persona, por ejemplo, la pensión. Hay un adulto mayor, sea pues que viva con nosotros, que esté a nuestro cuidado, o esté pues, en un hogar de cuidados al adulto mayor, le dé, ¿por qué no? Necesita plata para cierta persona, o que súbitamente, sin uno entender como muy bien por qué, aumentó la necesidad de esos recursos económicos, o cambió, pues en el caso de personas que quieren hacer su tratamiento, pues deciden que su voluntad pues, va a ser distinta, o el hecho de que falten elementos para su higiene personal o el vestuario, que cosa de pronto antes no pasaba, y ya pues supuestamente, sobre todo, bueno, cuando es alguien más que maneja el dinero, pues otro está cuidando y dice, como no, es que ya no hay plata para comprar eso o aquello, pues ya eso nos lleva a pensar en esta posibilidad. Desaparición inexplicable de los ahorros o de cosas valiosas para ese adulto mayor, empiecen a no pagarse las cuentas, ¿sí? También nos debe llevar a pensar en ese tipo de abuso. El abuso por negligencia se debe sospechar ante ciertas situaciones, muchas veces físicas, que dan cuenta de que pues, la persona no está siendo bien cuidada, sea que tenga lesiones por presión, problemas de sobrepeso, obesidad,
de nutrición. La deshidratación, como les mencionaba anteriormente, descuido en la higiene personal en el vestuario, que la persona pues no huele bien, tiene el cabello sucio, empieza a impactarse fecalmente, pues la impactación fecal, entre otras cosas, se da, pues bueno, eso da cuenta de que la persona tiene problemas para hacer normalmente sus deposiciones, y esto pues puede darse entre otras cosas porque uno está comiendo bien, ¿cierto? O también por esa parte de inmovilidad, ¿cierto? No se está moviendo lo suficiente, pues que para eso a veces con personas que tienen la movilidad reducida, pues es alguien más el que tiene que estar pendiente de ellos. Si esto ocurre, pues podría ser que, bueno, pues no estamos tan pendientes de esto, de la frecuencia para hacer deposiciones que tenga esa persona, que es algo que alguien que está cuidando de un adulto mayor con movilidad reducida tiene que estar presente, tiene que estar pendiente, y otras situaciones pues que puedan también explicar esa parte pues de esa dificultad para hacer la deposición del paciente. El abandono, ¿sí? El hecho de que pues haya un adulto mayor que está en cierto hogar y pasan los días, las semanas, los meses y nadie los visita, eso es maltrato, maltrato por negligencia. Incluso en los hogares geriátricos se puede iniciar un proceso legal en contra de esa familia cuando se observa que pues, estos familiares no están suficientemente atentos a qué está pasando con su ser querido dentro del hogar. Deterioro progresivo de la salud, sí, pues sí, que no es coherente de pronto con lo que uno esperaría en cuanto a que están asistiendo por otro lado, pues como a las citas médicas y demás, o el hecho de que nunca vaya al médico, también eso es sugestivo de que pues esta persona que está a cargo del adulto mayor, pues le falta de pronto optimizar mejor como ese cuidado en este aspecto. El aislamiento y no cumplir con los tratamientos médicos, o sea, porque no confiamos en lo que el médico nos dice, o porque nunca, pues o porque, no sé, hay un problema pues como en la comprensión. Esto pues da cuenta de que hay una negligencia, un maltrato por negligencia de fondo contra esa persona, entre el adulto mayor. Y la desvinculación al sistema de salud, no estar pendientes como, bueno, si no tiene pues al menos un CISBEN, entonces ¿qué podemos hacer? Esto también es considerado como maltrato por negligencia, y es importante que las familias tengan eso presente, porque inclusive pues cuando no hacen nada por cambiar ese tipo de situaciones, pues podría entrar a tener que intervenir comisaría de familia y otras entidades de las cuales Ángela habló hace unos minutos, pues cuando se presenta este tipo de cosas. Yo quiero que, pues yo sé que estamos ya cortos de tiempo, pero sí me gustaría que vieran un video, pues que me pareció muy interesante, muy bonito, de una periodista que ya pues está en este grupo poblacional, se llama Patricia Kelly, y está dedicada pues como a hacer mucha sensibilización sobre cómo es el cuidado adecuado de una persona adulta mayor. Algunas personas ejercen violencia y no lo saben. Cuando se les pregunta si maltratan a su padre o a su madre, lo niegan. Y es que se cree que la violencia se refiere solo a golpes. Pasamos por alto la violencia psicológica o la económica. Violencia psicológica es aquella que sin golpear el cuerpo, golpea la mente y las emociones de la persona agredida. Cuando les recordamos lo mal que se ven, la carga que significan para la familia, el castigo que representa tenerlos en casa. Cuando les decimos cosas para que se sientan mal, cuando les tratamos con malas palabras, cuando descargamos sobre ellos nuestro enojo, estamos ejerciendo violencia psicológica. Si les quitamos su pensión y la usamos para satisfacer nuestras necesidades y no las de ellos, si no les compramos con su dinero sus medicamentos o les llevamos al médico, si no les dejamos decidir cómo gastar su pensión o su jubilación, estamos ejerciendo violencia económica. Si invadimos su casa, si les alteramos su entorno sin su autorización, si los recluimos en un cuarto de su propia casa, los estamos despojando. Y en muchos países esto
es un delito. Otra importante agresión contra las personas adultas mayores es el abandono en hospitales o en asilos. En estos lugares, cada vez con mayor frecuencia, reportan que llevan al familiar, lo ingresan, pero los datos que dejan para reportarlo son falsos. Así que las instituciones se quedan con la persona y tampoco tienen muchas opciones para atenderles. La violencia ejercida contra las personas adultas mayores es una lamentable realidad. No todas las personas identifican esa violencia, pero la sienten y no todas pueden denunciarla o no saben cómo. La agresión contra la persona mayor puede ir precedida de una mala relación familiar, de asuntos emocionales no resueltos, pero el cansancio del cuidador, la falta de entrenamiento y de descanso también son otras agravantes. Algunos hijos o hijas se descubren enojados por el envejecimiento de sus padres o con un auténtico deseo de venganza por los maltratos vividos en otras épocas. Por eso insistimos en llegar a la adultez mayor con un trabajo a favor de nuestra salud emocional, como hijos y como padres envejecientes. Si fuimos agresivos y violentas, tenemos tiempo de reparar el daño. Si los resentimientos nos inundan para con nuestros padres, también es tiempo de exorcizar esas emociones mediante el trabajo terapéutico. El dolor y el resentimiento o la violencia no desaparecen con el tiempo. Al contrario, se agravan. Es momento de desarrollar nuestra paz interior. Nos la merecemos. Muy bien. Bueno, entonces, ya pues sobre qué hacer en un caso de maltrato, Ángela ya pues habló de manera muy clara sobre qué podemos hacer ante una situación de sospecha, ¿sí? O ante una situación de experimentar, ¿sí? El maltrato, cualquiera de esos tipos de maltrato, qué podemos hacer al respecto. Yo los invito ahorita, pues como con esta situación de pandemia, pues una de las lecciones grandes que nos ha dejado sobre qué hacer para que esto pues se impacte de manera cada vez mayor, ¿sí? Y más rápida también, y esta inequidad y este agravamiento de la violencia que se vivió ahorita por la situación de pandemia, pues no sea algo que se mantenga o que se repita más adelante de pronto con situaciones parecidas. Lo primero que es importante tener en cuenta es que necesitamos acercarnos y acercar a nuestros adultos mayores a través de cuánta estrategia podamos utilizar para ello. Por ejemplo, enseñarles cómo utilizar la tecnología es algo que podría ser bastante útil, ¿sí? O cómo utilizar diferentes estrategias, el teléfono, cómo de pronto participar de una forma más activa en la sociedad en la que se encuentran, acercarlos de pronto a grupos en los cuales ofrecen actividades para ellos. Es algo que puede impactar positivamente en este flagelo de la violencia. Mi abuelita, ella tiene 94 años y aprendió a usar WhatsApp, Facebook, tiene cuenta en Facebook, me hizo comprar un celular inteligente porque ella necesitaba tener redes sociales. Ella aprendió, ¿sí? Y cualquiera de nuestros adultos mayores puede aprender, ¿sí? Puede aprender hasta el último momento de su vida. Quizás otra cosa que hay que hacer es escuchar más, escucharlos a ellos que quieren hacer y empezar como a desestructurar esos estigmas que tenemos en cuanto a lo que es el envejecimiento, ¿sí? Y además de escuchar, empezar a visibilizar esta situación de violencia contra el adulto mayor, hablar cada vez con menos pena, ¿sí? Con menos miedo sobre el tema, porque en la medida que hablamos sobre los problemas que tenemos, pues es más fácil encontrar soluciones al respecto. Apadrinar, ¿sí? Hay cosas que pues ellos nos necesitan y podemos hacer por ellos para que puedan tener cada vez una mejor calidad de vida,
esa calidad de vida que tanto nos quisiéramos nosotros también cuando lleguemos a esa edad, para por último cambiar, ¿sí? Buscar, bueno, para eso es necesario pues tanto las modificaciones que haya que hacer a nivel del núcleo familiar, como modificaciones más macro, más a nivel de políticas, de salud pública, hacer esas modificaciones que se requieran para que finalmente pues nuestros adultos mayores tengan esa vida que merecen después de haber construido el mundo que hoy en día tenemos y que pues disfrutamos tanto en nuestro día a día. Bueno, muchas gracias. Creo que eso era pues como todo y pues estaré atenta a las preguntas, si hay alguna pregunta al respecto. Muchísimas gracias, doctora Claudia. Tenemos comentarios, pues muy excelente tema. Felicitaciones y tenemos una sola pregunta, que es, ¿qué pasa cuando el cuidador es quien es maltratado por el adulto mayor? Cuando el adulto mayor cree que el cuidador es un esclavo. Listo, espérenme un segundito, porfa, yo dejo aquí de compartir. O ya dejé de compartir, ¿cierto? Listo. Muy bien. Sí, ya. Ok, bueno, o sea, puede ser que haya dificultades en la comunicación con esta persona, ¿sí? Hay que mirar qué pasa, si de pronto es que ese adulto mayor está reclamando atención, ¿sí? Porque se siente solo o porque está enojado consigo mismo. En muchas situaciones, cuando uno ve esas dificultades en la relación del cuidador con ese adulto mayor, lo que uno descubre es que por parte del adulto mayor hay mucha rabia, frustración y quizás una depresión de fondo que pues, manifiestan de esa manera, enojándose con el otro. Hay un fenómeno que todavía no hemos podido entender por qué se da, pero es bastante frecuente y es que los adultos mayores o las personas que tienen, por ejemplo, algún grado de deterioro cognitivo, la cogen es contra el cuidador. Entonces, que los cuidadores le dicen a uno, no, esto me la tiene montada. Pues, o sea, con los otros es un amor que se ve divino o divina, no saben dónde ponerla porque es una dulzura, pero conmigo sí me hace pataletas y a veces me tira, sí me grita. ¿Qué pasa? No sabemos qué pasa. Yo lo que creo, pues por la experiencia que he tenido de los pacientes y cuidadores a quienes se puede acompañar, es que hay a veces mucho dolor, mucha rabia por parte de esa persona que está siendo cuidada, ¿sí? De perder ese rol que tenían antes, de ser cabeza de familia en muchas situaciones, ser la persona que tomaba un montón de decisiones importantes en su casa, a ser alguien que pues en este momento tiene que apoyarse de otro para poder vivir. Entonces, yo creo que es importante cuando se da ese tipo de situaciones, quizás buscar la ayuda para uno, ¿sí? Porque en muchos momentos uno siente que es el otro el que tiene que hacer el cambio para yo estar bien. A veces no. Entonces, en ese orden de ideas, creo que el primer paso, cuando ocurren ese tipo de cosas, yo como cuidador me siento maltratado, es buscar acompañamiento por parte de un profesional en psicología, ¿sí? Que me permita entender, bueno, qué está pasando conmigo. Yo cómo me siento, ¿sí? Me siento mal, me siento con rabia, me siento triste por esa situación. ¿Cuál sería el panorama más grande, cierto? ¿Qué es lo otro macro que que puede estar explicando eso? Ayudarme a mí a sentirme un poquito mejor para poderme también después ponerme en los zapatos del otro, ¿sí? Empatizar con el otro y ya finalmente yo estando un poquito mejor, más tranquilo, pues poderle ayudar al otro a resolver esas cosas que hacen que sea tan difícil esa comunicación conmigo. Entonces yo lo que le sugeriría a esta persona es buscar ayuda para sí misma porque muy seguramente por esa situación puede estar muy cargada, bajar el nivel de carga y ya después de ahí sí mirar a ver qué pasa con el otro y cómo se puede optimizar la comunicación con el otro para que todo mejore. De acuerdo. Pues la misma persona nos dice que siempre el adulto mayor fue una persona dominante y que solo la tiene a ella y que es muy desconsiderada. Ahí está. Entonces es eso, es atender el corazón propio, ¿sí? Porque uno no puede ayudar a otros si uno no está bien consigo mismo, ¿sí? Y eso da, pues, o sea, esas situaciones que a uno también lo cargan de emociones negativas, ¿sí? Y es normal porque somos seres humanos, más cuando uno siente que uno está haciendo lo mejor que puede, ¿sí? Y que lo está haciendo con amor, con cariño. Entonces, salirse de ahí
a través de un apoyo. Nosotros también, pues, bueno, acá con el grupo de apoyo que tenemos de neurociencias, pues, digamos que se hacen conversatorios donde se pueden obtener luces, pues, como al respecto de cómo manejar estas cosas. También, pues, nosotros aquí en neurociencias tenemos el apoyo por parte de psicología, de mi compañera Claudia Madrigal y el mío propio, ¿sí? Podemos, si hay una situación de ese tipo, de pronto conversar. Yo creo que se les puede dejar los correos electrónicos para que nos escriban y pues bueno, mirar también nosotros casos puntuales que podríamos hacer para de pronto ayudarles a que la situación sea distinta. Listo. Siento que de alguna manera la persona que nos está escribiendo sí desea conversar más a profundidad porque nos aclara, nos pregunta, entonces el cuidador no tiene la denuncia, no pasa el caso contrario, no puede el cuidador denunciar al adulto mayor. Ok, pues, o sea, hay que mirar también las condiciones de ese adulto mayor. O sea, si es una persona que cognitivamente está bien, pues porque uno dice, bueno, alguien con una demencia, pues, o sea, ni modo, pues hay que buscar otras alternativas, pero no. Pero si es alguien que tiene, o sea, una cognición sana, ¿cierto? Que pues, no sospecho que tenga una demencia o un deterioro cognitivo, claro que sí, o sea, dependiendo también de la situación, o sea, si yo siento que esa persona que está cognitivamente sana, a pesar de que es un adulto mayor, pues está sobrepasando unos límites mínimos de respeto, claro que yo en mi condición de ser humano, que también merezco ser respetado, podría poner la situación en conocimiento de una comisaría de familia y recibir apoyo por parte de comisaría de familia en ese sentido. Ángela me corregirá. Yo aquí puedo estar diciendo también algo desde la ignorancia que tenga en el tema, pero Ángela también, pues, siéntete libre de corregir cualquier cosa equivocada que esté diciendo en este momento en ese sentido. No, no, doctora, no tengo nada que corregirla porque de hecho lo que indicaba usted acerca de la importancia de valorar el estado cognitivo de la persona, ¿cierto? Porque como ya sabemos, si es una persona cognitivamente comprometida, es distinto el proceso, es muy, muy distinto, entonces es bien importante. Y todo ese proceso lo puede hacer una comisaría de familia, o sea, el proceso de evaluar la situación, porque cada caso es particular y por más que la doctora Claudia Ramos sea experta, cada caso necesita que uno se siente y mire todo lo que está involucrado. Entonces a la persona le recomendamos que se dirija a una comisaría de familia en donde evalúen su caso particular y puedan con ella como orientarla. Bueno, al menos eso le diría yo, ¿no? Bueno, de acuerdo. Entonces, sí, aquí Iris nos dice, es importante la red de apoyo social. Cada caso tiene un contexto. Muchas gracias, Iris, por el aporte. Entonces ya sabemos que si cada caso es particular, dirigirse a una comisaría de familia. Doctora Claudia, si desean contactarla, ¿a qué correo podrían escribir? Sí, pueden escribirme al correo claudia.ramos@gna.org.co. De acuerdo. Entonces aquí les voy a dejar el correo de la doctora Claudia por si tienen más inquietudes, desean conversar más a profundidad para que se pueda estudiar cada caso como es. Como dijimos, es algo muy particular. Bueno, doctora Claudia y a todos los que se encuentran presentes, hemos llegado al final de esta jornada. Muchísimas gracias a todos los ponentes por sus aportes, a las personas que estuvieron aquí acompañándonos desde la mañana, a los que se fueron conectando, a los que estuvieron y luego no estuvieron por sus compromisos. Ya saben que esta charla, como todas, queda grabada, queda en nuestro perfil de Facebook, Grupo de Neurociencias de Antioquia, próximamente en nuestro micrositio web cuidarmecuidarte.org. Les deseo una feliz tarde, un feliz fin de semana, un feliz día al padre, también a los que son papás que están acá. Y nos veremos en una próxima oportunidad con más temas que el Grupo de Neurociencias está preparando para ustedes. Feliz tarde. Feliz tarde, que estén